Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar el capítulo, bueno, a continuar realmente el capítulo 12. Y os recuerdo que estamos en esta serie de Apocalipsis y el jueves pasado empezamos la segunda mitad del libro, capítulo 12 de Apocalipsis, y estuvimos considerando los 6 primeros versículos. Como os comentaba, esta quinta revelación que vamos a estar considerando, que abarca los capítulos 12, 13 y 14, comenzaban en estos 6 primeros versículos describiéndonos a 3 personajes, ¿no? Es una visión, un cuadro que nos está presentando Juan, donde aparece una mujer, aparece un dragón y aparece un niño. Y estuvimos viendo qué significaban estos símbolos, ¿no? A la luz de la Escritura y sobre todo considerando todo el Antiguo Testamento, vimos que esta mujer realmente estaba representando al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento, aunque también del Nuevo Testamento, como veremos. Un pueblo que durante mucho tiempo había estado a la expectativa de ese Mesías prometido por Dios desde el principio, desde Génesis 3:15. Y vemos que ese proceso a través del cual el Mesías vino en el pueblo de Israel fue un proceso difícil, un proceso tortuoso en el que hubo muchas dificultades por en medio, pero el Señor, por su mano soberana, llevó a cabo su propósito de traer al Mesías, su hijo, a este mundo. Y veíamos a esta mujer que con esos dolores de parto, ¿no? Estaba encinta, estaba esperando la llegada de ese Mesías de manera dolorosa. Y vemos que ese Mesías llega y aparece. Y otro personaje que vemos en esta escena era el dragón, que veíamos claramente que es Satanás. Satanás desde el principio de la historia ha estado en oposición a Dios, en oposición al Mesías, y siempre ha estado, de alguna manera, por así decirlo, tratando de mover los hilos de la historia para que el Mesías no naciese, ¿no? Y lo vemos como él, el espíritu de Faraón, Satanás está detrás de él, en todos los diferentes reinos, asirios, babilonios, romanos, griegos, todos ellos realmente son, digamos, gobiernos impíos que han estado siendo usados por Satanás con sus propósitos de pues que el Mesías no fuese traído al mundo, ¿no? Y la consumación de eso lo veíamos pues en Herodes, ¿no? Cuando allí se produce el nacimiento del Señor y él manda que a todos los bebés menores de 2 años pues se le diese muerte, ¿no? Tratando como una última intentona de evitar el nacimiento del Mesías, ¿no? Pero el Señor es soberano, el Señor tiene su propósito, su plan no puede ser, digamos, alterado, y vemos cómo finalmente el Mesías nace, ¿no? Y aquí en el versículo 5 nos dice que ella dio a luz a ese hijo varón, que además nos da una descripción de este hijo varón como alguien que regirá con vara de hierro a todas las naciones, con lo cual esto, haciendo una referencia al Salmo 2, veíamos claramente que ese niño es el Mesías, no es Jesús, nuestro Señor, ¿no? Y de una manera muy resumida nos dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí se resume en una sola frase todo lo que es el nacimiento del Señor, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Y nos terminaba esta primera parte diciéndonos que esta mujer, después de que el Señor fue ascendido a los cielos, huyó al desierto, donde Dios tenía un lugar preparado para ella, ¿no? Y veíamos un poco como conclusión, este cuadro que nos está presentando Juan es un cuadro que de alguna manera quiere mostrar a la Iglesia la realidad de que hasta la venida de Cristo por segunda vez, el Señor ha determinado que su Iglesia viva en este mundo. Él oraba por nosotros, no que nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Y este cuadro de alguna manera nos está presentando esta realidad, esa mujer que es llevada al desierto. El desierto veíamos que es la realidad de este mundo, un mundo que es hostil al Evangelio, un mundo que es hostil a Dios, pero un mundo en el cual el Señor nos ha puesto para que vivamos en medio de estas dificultades, ¿no? El Señor tiene un propósito, pero Él ha prometido que va a estar con nosotros. Él ha prometido que nos va a guardar del mal. No que no vayamos a pasar por dificultades, no que el mundo en el que estamos sea todo de color de rosa y todo maravilloso. Hay sufrimiento, hay dificultades, pero el Señor es el lugar donde quiere tenernos como su iglesia. Él tiene un propósito y Él ha prometido guardarnos del mal, guardarnos de caída, fortalecernos en la fe en medio de este mundo de dificultades y darnos valentía para mantenernos firmes en la fe, a pesar de que el mundo parezca que se cae alrededor nuestra, a pesar de que todo parece muy oscuro y muy negro, el Señor está con nosotros. Tenemos ese consuelo. Y eso va a ser hasta que el Señor venga, Él va a ser nuestro sustentador. Vale, pues hasta aquí es lo que vimos el jueves pasado y ahora vamos a entrar en los versículos del 7 al 17
Y vamos a ver dos secciones, los versículos del 7 al 12, donde Juan nos va a presentar un cuadro en el que va a continuar revelándonos una visión de estos últimos tiempos. Y de alguna manera, si bien el versículo 5 veíamos una especie como de resumen muy breve de la identidad de nuestro Señor, de su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, ahora es muy interesante porque en los versículos del 7 al 12 lo que vamos a encontrar es como un zoom, una nueva visión, pero que está hablando acerca de lo mismo, solamente que ahora Juan va a darnos más detalles acerca del impacto que tuvo en los cielos la victoria del Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 7, si os fijáis, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Recordad que Juan está describiendo cronológicamente lo que él ve, ¿vale? Pero eso no significa que las visiones que él esté describiendo ocurran consecutivamente. Ha tenido una visión en los versículos 1 al 6, que nos ha descrito ese periodo de la mujer dando a luz al Mesías, su muerte, resurrección, y esa mujer que es llevada al desierto. De alguna manera completa la visión de estos últimos tiempos, pero ahora los versículos del 7 al 12 se va a centrar exactamente en ese punto, esa muerte, resurrección y ascensión. ¿Qué pasó en el cielo durante ese evento? ¿No? Es una visión que nos va a describir esta idea. Es como, no sé, yo lo comparo como un partido de fútbol. Imaginaos que veis una jugada, ¿no?, en un partido de fútbol y es gol, ¿no? ¿Qué ocurre después de la jugada? Que te repiten esa escena, pero desde otro ángulo de vista y a lo mejor a cámara lenta. Y solamente una parte de esa jugada, ¿no? Si ha habido falta o si ha habido cualquier cosa. Aquí, de alguna manera, Juan está haciendo lo mismo. No ha presentado una jugada, una escena, y ahora los versículos del 7 al 12 va a hacer un zoom en ese periodo de tiempo de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús para mostrarnos otro ángulo, otro punto de vista, que es lo que ocurre en el cielo durante ese evento, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre en el cielo? Pues fijaos, aquí Juan nos dice que él ve una gran batalla en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es muy interesante, mientras Jesús estaba colgado allí del madero, a las afueras de Jerusalén, junto a aquellos soldados y a la gente que pasaba y le miraba, al mismo tiempo, en los cielos, Juan nos está mostrando en esta revelación que se está produciendo una batalla, un conflicto invisible que está teniendo lugar en la esfera celestial. Es una batalla, por así decirlo, de dimensiones cósmicas entre el arcángel Miguel y otros ángeles y entre Satanás y sus ángeles. De hecho, fijaos, es interesante porque cuando vamos al Evangelio, encontramos que Jesús mismo nos habla de eso. Antes de su muerte, acerca de esta batalla en los cielos, él ya no está haciendo una referencia, y además nos hace una referencia acerca de la expulsión de Satanás del cielo. No sé si acordáis, en Juan capítulo 12, allí Jesús está hablando y anuncia su muerte. Y Jesús está orando al Padre de que glorifica tu nombre, le dice al Padre, ¿no? Y una voz del cielo se oye confirmando esta petición de Jesús, y Jesús indica que esta voz audible que la gente ha podido escuchar era una señal de advertencia y de juicio para el mundo. Y en ese contexto, fijaos lo que el Señor dice. Dice, ahora se está acercando su muerte, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús está hablando acerca de su muerte, pero es interesante que él liga ese evento de su muerte con la realidad de que Satanás va a ser expulsado del cielo. Qué interesante, ¿no? Y encontramos aquí una batalla entre el arcángel Miguel y Satanás, donde finalmente es vencido Satanás y es expulsado del cielo. Así que la pregunta es, ¿echado fuera de dónde? Porque aquí Jesús dice, será echado fuera. Pero fijaos, hay algo muy interesante. En Lucas 17 hay otro evento donde Jesús también hace referencia a esto, y es cuando él envía a los 70 a que predicasen y echasen fuera demonios. Y los 70 volvieron alucinados porque había algo que se había producido allí, y era que ellos estaban sorprendidos de que aun los demonios se les sujetaban en el nombre de estos 70 que iban expulsando demonios y predicando el evangelio. El Señor les da poder y autoridad para expulsar demonios, y ellos se sorprenden de esa realidad. Y fíjate, y Jesús, ante esa respuesta, ante esa sorpresa de los 70 discípulos, el Señor les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así que fijaos qué interesante.
Cuando los discípulos vuelven viendo que tienen poder para echar fuera demonios, Jesús de alguna manera con esta afirmación lo que está es anticipando la realidad de lo que iba a suceder en el cielo, con su muerte y su resurrección. La llegada del Mesías, su muerte y su resurrección de alguna manera inauguran una nueva etapa en el reino de los cielos, inauguran el inicio de ese reino de los cielos. Y ese hombre fuerte que nos dice el Evangelio, que es Satanás, se nos dice que es atado y además que es expulsado del cielo. Claro, la pregunta que nos podemos hacer todos es, ¿qué hacía Satanás en el cielo? Pues hacía exactamente lo mismo que cuando se presentó en la presencia de Dios dudando de la integridad de Job. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos que allí Satanás se presentaba delante de Job y allí vemos como de alguna manera cuestiona la integridad de Job. Y bueno, sabéis el resto de la historia, no vamos a entrar. Así que Satanás, antes de ser expulsado del cielo, tenía un ministerio realmente en el tribunal de Dios en los cielos. ¿Sabéis cuál era el ministerio que él tenía? Fijaos lo que nos dice aquí el versículo 10. Cuando aquí en Apocalipsis nos dice que Satanás es expulsado de los cielos, aquí nos explica cuál era su ministerio. En el versículo 10 dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que fijaos, Satanás ministraba como un fiscal acusador de los creyentes. Antes de la muerte y la resurrección de Cristo, Satanás podía presentarse delante del tribunal de Dios para exigir que Dios aplicase su justicia. Y con todo derecho podía acusarnos, aún a los creyentes, y echarnos en cara nuestro pecado y exigir a Dios que ejecutara su juicio contra nosotros, un juicio que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado. Pero fijaos qué maravilla. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, hay algo inaudito, algo espectacular que tiene lugar en los cielos. Y fijaos cómo Pablo describe esto exhortando a los colosenses, a los que además les dice que no se dejasen llevar por vanas filosofías de este mundo ni por las tradiciones de hombres. Y él comienza a describir y a hablar lo que Cristo ha hecho para conseguir la libertad de los creyentes. Y fijaos lo que Pablo dice, porque tiene mucho que ver con lo que ocurre en los cielos. Dice allí en Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, hablando a los colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Veis? Aquí la muerte de Cristo consigue para nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero fijaos qué implica eso. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que fijaos, cuando Cristo muere y Él resucita, Él consigue el perdón de nuestros pecados. Ahora ese acta donde estaban registrados todos nuestros pecados, ese acta que Satanás usaba para acusarnos delante del tribunal de Dios, ahora Cristo de alguna manera le arrebata ese acta y la clava en la cruz y dice, pagado. Ya no tienes que pagar tú nada. Yo ya he pagado por todos tus pecados. Así que ya no hay cuentas que saldar con Dios porque Cristo ha saldado esa deuda. Ya está todo pagado. Satanás ha sido despojado del arma que tenía para acusarnos. Y acusarnos con razón porque éramos culpables. Pero ahora ya ha sido quitada ese arma de en medio. Ahora somos libres de la culpa. ¿Os imagináis la cara que se le debió de quedar a Satanás cuando ese acta le fue arrebatada de la mano? Satanás y todos sus principados y potestades dicen que fueron humillados públicamente. Cristo triunfó sobre ellos por medio de la cruz. Y cuando Satanás fue vencido y fue humillado, ¿ahora qué va a hacer en el cielo? Ese ministerio de acusación como fiscal, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Y puesto que ya no tiene sentido ese ministerio para acusarnos a nosotros delante de Dios, es expulsado del cielo a la tierra. Satanás se quedó sin trabajo en el cielo. Ya no hay posibilidad de acusarnos delante de Dios. Es verdad que él aún todavía trata de susurrarnos a nuestro oído la misma cantinela para sembrar la duda en nosotros y que no descansemos en la obra de Cristo. Pero ese ministerio que él tenía en el cielo se acabó de una vez por todas. Por eso nos dice el versículo 9 que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando Satanás es arrojado a la tierra, y algunos diréis, vaya, el Señor podía haberlo enviado a otro sitio, ¿no? No lo ha dejado aquí en la tierra. Pero bueno, fijaos, en ese instante vemos que se arma una fiesta en el cielo. Eso es lo que Juan nos está revelando aquí en Apocalipsis. Fijaos, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Fijaos cómo se está inaugurando ese reino con la muerte y la resurrección de Cristo y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Qué interesante. La victoria de Cristo es también nuestra victoria, la victoria de lo que estamos unidos por la fe al Señor Jesús. No es en base a nuestra fuerza, no es en base a nuestros méritos, sino que es por los méritos de Cristo. Por su muerte y por su entrega en la cruz, ahora nosotros tenemos victoria en Él. Podemos de alguna manera presentar que somos justificados y que Satanás no tiene ningún arma para acusarnos. Y mire, fijaos qué interesante, porque Juan nos dice que los creyentes han vencido por medio de dos cosas. En primer lugar, han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque ahora podemos presentar esa sangre del Cordero como un aval, como una garantía de que nuestros pecados han sido perdonados y que ese acta que nos lanzaba a la cara Satanás ya no tiene ningún poder sobre nosotros, está pagado. Como dice Pablo en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si ha sido Él el que ha pagado por nuestros pecados, ya nadie tiene poder para acusarnos. Satanás ni ninguna de sus huestes de maldad. Así que, en primer lugar, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero fijaos, también Juan nos dice que en segundo lugar hemos vencido por la palabra del testimonio de ellos, de los creyentes. La fe no solamente es una cuestión intelectual, sino que se pone de manifiesto con lo que confiesa nuestra boca y también con nuestra manera de vivir, en cómo luchamos con el pecado, en nuestro deseo y búsqueda de la santidad, en el negarnos cada día a nosotros mismos, mortificar nuestra carne, en cómo nos entregamos y servimos y amamos al prójimo. En estas cosas se manifiesta que somos de la fe, que realmente somos creyentes. El testimonio de los creyentes es lo que confirma que su fe realmente es verdadera y que verdaderamente han recibido la salvación, que han sido lavados por la sangre del Cordero y que han vencido a Satanás. Ahora, ¿sabéis cómo se evidenciaba en esta visión que estos que habían vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por su testimonio, cómo se manifestaba y se evidenciaba esa fe que era verdadera? ¿Cómo sabemos que ellos han sido realmente lavados por la sangre de Cristo y que habían sido justificados? Fijaos lo que dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa esto de que menospreciaron sus vidas hasta la muerte? Fijaos, me encanta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, os la leo, el versículo 11 completo, para que podamos entender el sentido. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Esa fue la manera en la que estos creyentes de aquí manifestaron que su fe era verdadera. No amaron tanto sus propias vidas como para tenerle miedo a la muerte. Porque muchos de nuestros hermanos del primer siglo, ellos dieron su vida por causa de Cristo y del Evangelio. Esta visión fue dada por el Señor para animarlos y para fortalecerlos, para que fuesen amplio de miras. Y creo que es una visión también para nosotros, para que seamos nosotros también amplios de miras. Porque un creyente puede experimentar gozo en medio de una enfermedad, de un cáncer o de una brutal persecución, porque tiene puesta su mirada en algo más allá de esta vida y de su sufrimiento. ¿Por qué están hermanos nuestros en la India, en Corea del Norte, en Afganistán, en Siria, están dispuestos a entregar sus vidas antes que negar su fe en el Señor Jesucristo? Porque no amaron sus vidas tanto como para tenerle miedo a la muerte. Porque saben que hay un premio mejor y de mucho más valor que sus propias vidas y que el sufrimiento por el que puedan pasar. Saben que Cristo ha vencido y saben que hay una fiesta en el cielo preparada para ellos.
De hecho, es muy interesante porque fijaos, hasta Jesús mismo soportó la cruz con su mirada puesta en un gozo mayor. Allí en Hebreos 12, después de relatarnos el autor a los hebreos esta lista, este salón de la fama de los héroes de la fe, fijaos lo que nos dice en Hebreos 12, 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea que fijaos, Jesús mismo también, para enfrentarse a la cruz, él puso su mirada no en el sufrimiento que tenía que pasar, no en todos aquellos burladores que le estaban golpeando, no en la incompresión de la gente que estaba recibiendo, su mirada estaba puesto en algo mucho mayor, en ese gozo que él veía, ese gozo, esa gloria que el Padre le había prometido. Así que, hermanos, nosotros como creyentes podemos imitar al Señor en esto, no quedarnos mirando en nuestro sufrimiento, nuestra circunstancia, nuestra enfermedad, sino poner nuestros ojos en algo mucho mayor, en lo que nos espera en los cielos, en esa gloria que Él nos ha prometido y que tenemos que, de alguna manera, anhelar y que sea eso lo que nos empuje para poder transitar por este desierto en el que el Señor pues, nos ha puesto a caminar. Una fiesta que se está celebrando en el cielo y que el mismo Juan nos continúa relatando. Él quiere darnos algunos detalles de esta fiesta para que podamos empezar a saborear y a degustar esa fiesta que tendremos en los cielos. Y allí en el versículo 12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. La victoria de Cristo ha sido consumada en los cielos y por eso hay alegría, hay gozo, hay fiesta. El cielo ya está celebrando de manera plena la victoria de Cristo. Es verdad que en esta tierra su reino aún no se ha manifestado plenamente, pero en el cielo ya hay fiesta. Ya podemos casi escuchar esos gritos de alegría. Juan quiere que también sepamos que eso no es todo, que la consumación total todavía no es plena. Es un ya, pero todavía no. Por eso él nos advierte también en esta visión. Aunque hay fiesta en los cielos y allí ya se está celebrando todo, fijaos, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aún la plenitud del reino de Dios no se ha manifestado en la tierra, no ha llegado. Y Satanás, aunque sentenciado, él está sentenciado ya, él está limitado en cuanto a su poder, él ha sido atado por Cristo, pero debemos ser conscientes que Satanás también tiene un radio de acción y está presente en esta tierra. Él está rugiente como león presto a quien devorar, nos dice la Escritura. Él está lleno de ira, sabiendo que sus días están acabados. Él está dispuesto a devorar todo lo que tenga a su alcance. Y nosotros, su iglesia, somos su objetivo. O sea, no tenemos que ser conscientes de esta realidad. Eso es justamente lo que nos describe esta última sección del capítulo, los versículos del 13 al 17. Habiendo sido expulsado Satanás del cielo, ahora Satanás solo le queda hacer guerra contra la iglesia del Señor sobre esta tierra. Él sabe que su derrota final está cerca, él está enrabietado. Así que toda esa rabia se va a centrar en todo lo que tiene a su alcance, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cristo ha ascendido a los cielos, él está a la diestra del Padre. Su iglesia, su cuerpo, estamos aquí y él va a tratar de hacerle daño lo más que pueda. Por eso nos dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es interesante que veamos que si en los versículos 1 y 2 veíamos que esta mujer representaba al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora Juan nos completa ese cuadro y vemos que también representa a los creyentes del Nuevo Testamento, después de la muerte y la resurrección de Cristo. En realidad es el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Si bien en el Antiguo Testamento ese pueblo estaba a la espera de ese Mesías que nacería, ahora en el Nuevo Testamento miramos a la segunda venida y a la consumación de los tiempos. Esperamos la venida del Señor para que Él ponga de manifiesto su justicia y su juicio y tome posesión plena de su herencia, que es este mundo, esa herencia que el Padre le ha dado. Todas las naciones le han sido dadas a Él tiene autoridad sobre este mundo. Así que a Él le ha sido dada toda esa autoridad, a Él le ha sido dado al Señor Jesucristo todo poder por parte del Padre
Y en todo Apocalipsis vemos que se nos está revelando que habrá un día en el que va a venir con poder y Él va a poner en orden todas las cosas. Él va a traer justicia. Él va a pedir cuenta a todos esos gobiernos que han estado gobernando de una manera injusta y contraria a Dios. Él va a juzgar a todas las naciones de la tierra y a toda persona. Ahora bien, antes de su llegada, durante todo este tiempo de espera, el Señor nos advierte que Satanás está al acecho, que Él va a ir a por nosotros. El capítulo 13 nos va a detallar concretamente cuáles son las estrategias que Satanás va a usar para perseguir y destruir a la iglesia. Pero eso lo veremos el próximo día. Ahora estamos todavía en el capítulo 12. Pero fijaos cómo nos sigue describiendo este capítulo, esa guerra de Satanás contra su iglesia, a partir del versículo 14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El Señor nos está prometiendo y dando aquí un cuadro a través de esta visión de Juan, la idea de que la iglesia, la mujer que viene representada en esta visión, no está desamparada en el desierto, no está sola, no está a la suerte de Satanás para que él haga lo que quiera con ella. Porque en esta visión se nos muestra que a esta mujer le son dadas dos alas. Ahora, ¿qué representan estas dos alas? Pues hermano, es la guía, la protección y el cuidado que el Señor tiene de su iglesia. La imagen de las alas de águila está también tomada prestada del Antiguo Testamento. Fijaos, por ejemplo, en Éxodo 19:4, allí dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. El Señor está hablando a su pueblo acerca de cómo Él los ha salvado de los egipcios y cómo los ha traído al desierto. Y el Señor le dice a Israel, vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Fijaos qué interesante, ¿eh? Cuando Israel es sacado de la esclavitud de Egipto y llegan a Sinaí, el Señor les recuerda a su pueblo lo que Él ha hecho con ellos, que los ha liberado de la esclavitud de Faraón a través de las plagas y la salida de Egipto, cómo cruzaron el Mar Rojo de manera milagrosa por la poderosa mano del Señor. Todo eso lo compara a tomar a su pueblo sobre las alas de un águila. La imagen es la de estar en un lugar peligroso, pero el Señor toma a su pueblo, lo hace volar a las alturas y lo pone en un lugar seguro. Esa es la imagen que aquí Juan quiere mostrarnos, quiere presentarnos y quiere hacerlo para consolarnos, para que seamos conscientes que en este desierto por el que estamos, no estamos solos, no estamos a nuestra suerte, sino que el Señor está volando por nosotros, que el Señor es el que busca el refugio, el que nos toma y como alas de águila nos pone en un lugar seguro e impide que el peligro pueda dañarnos. De hecho, en Isaías también se usa una expresión muy similar para indicar que el Señor fortalece a su pueblo. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fijaos de nuevo, el Señor dando alas como de águilas a su pueblo, a sus hijos, fortaleciendo en la fe, fortaleciendo y librando del peligro. ¿Durante cuánto tiempo dura esa protección del Señor? Dice que tiempo, tiempos y medio tiempo. De nuevo vemos que vuelve a aparecer esta idea, ¿no? La protección del Señor para con su iglesia es desde la primera venida hasta que Él vuelva. Él va a estar todo el tiempo protegiendo a su iglesia. Él ya nos lo dijo claramente. Él dijo que no nos dejaría, que Él no nos abandonaría, que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta su segunda venida. Ahora es interesante este número, ¿no? Ya hemos visto cómo esos 42 meses son tomados prestados su imagen del tiempo que estuvo Israel en el desierto hasta llegar a la tierra prometida y que tipifica de alguna manera nuestro deambular por este mundo hasta que el Señor vuelva a inaugurar cielos nuevos y tierra nueva. En esta ocasión está haciendo referencia a un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, que toma prestada su imagen también de otro evento del Antiguo Testamento. ¿Recordáis a alguien que fue protegido durante tiempo, tiempos y medio tiempo?
Correcto. Martín tiene muy buena memoria. Elías, fijaos, Primera de Reyes 18:1, dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías recibe la palabra de Dios, Elías ora a Dios para que no llueva, y hasta que no pasaron más de 3 años, no cayó una gota de agua. Interesante, no llovió, con lo cual, ¿por dónde estuvo Elías? En un desierto. No había agua. Él estuvo caminando por un desierto durante todo ese tiempo. Hambruna, sequía, escasez. ¿Y dónde estaba Elías? Dice que estaba en el arroyo de Querit, donde el Señor proveía por medio de cuervos de alimento para él. Cuervos que solamente buscan carroña, que se alimentan a sí mismos y viven para ellos. Fijaos que aquí resulta que Dios los está usando precisamente para alimentar y para cuidar a Elías. Es lo más extraño, es algo sobrenatural lo que está ocurriendo aquí. Y nos dice aquí la Escritura que luego le he llevado allí a una viuda en Sarepta, cuya tinaja el Señor hizo que no escasease ni la harina ni el aceite durante todo ese tiempo de sequía y escasez. Así que aquí tenemos a Elías durante más de 3 años en medio de un desierto, pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Como alas de águila, llevándolo y cuidando de él. En el arroyo de Querit, esos cuervos alimentándolo, con la viuda de Sarepta proveyendo para su sustento. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías siendo sustentado en medio de la escasez? Bueno, aquí en este versículo que he leído dice en el tercer año, pero fijaos, Santiago es más preciso con la fecha, y en Santiago 5:17, hablando acerca de Elías, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago es un poco más preciso y nos vuelve a dar este dato de que fueron 3 años y 6 meses. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Dios cuidando a Elías en medio del desierto. Y aquí tenemos en esta visión que Juan nos está dando, que Dios está cuidando a su iglesia en medio del desierto. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Desde su primera venida hasta su segunda venida. Durante todos estos últimos tiempos, hasta el fin del mundo, Él está cuidando a su iglesia. Sí, es verdad, estamos en medio de un desierto, no es nuestro lugar, no nos sentimos cómodos del todo. Tampoco deberíamos acomodarnos a vivir en este mundo. Satanás está enrabietado porque él sabe que le queda poco tiempo y que él va a ir a por la iglesia, él va a ir a por los que son del Señor. En el siguiente capítulo vamos a ver cuáles son sus estrategias para tratar de desalentarnos, de atemorizarnos y de desviarnos o destruirnos. Pero hay algo que tenemos que recordar y creo que es una lección que este capítulo nos quiere marcar a fuego y que creo que deberíamos atesorar en nuestro corazón. Y es que el Señor protege a los suyos. ¿Estamos en medio de un desierto? Sí, pero el Señor protege a los suyos. Recordad, el Cordero ha vencido. Hay fiesta ya en los cielos, una fiesta que nos está esperando también a nosotros para que nos unamos a esa multitud en adoración y alabanza a nuestro Señor. Pero mientras tanto estamos aquí y el Señor nos cuida. Aún quizá no vemos el final del túnel, pero hay luz al final, el Señor lo ha prometido. Y una cosa está clara, que el premio merece la pena. Satanás está en guerra contra la iglesia del Señor, pero recordad las palabras que el Señor dijo cuando Él anunció su muerte y Él ascendió al cielo. Fijaos lo que Él dijo. Y con esto termino. El Señor dice, está hablando a sus discípulos y nos está hablando a nosotros también. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he vencido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ese es el desierto que vemos que Juan nos está describiendo, en el desierto en el que estamos viviendo. En el mundo tendréis aflicción. Esto es una realidad.
Pero fijaos lo que el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido, la victoria es del Cordero. Podemos estar descansando y confiando en Él. Hay fiesta en los cielos que nos espera. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que velar, orar, pero miremos también al premio que el Señor tiene preparado. Y confiemos, Él está guardando su iglesia, Él no nos va a abandonar. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, como decía, el próximo jueves continuaremos en el capítulo 13 y veremos justamente en este capítulo esas dos estrategias que Satanás usa para combatir a su iglesia. ¿Vale?